Buenos días. Dios los bendiga a todos. Amén. Durante este fin de semana, por las mañanas, voy a estar hablando sobre cómo seremos vencedores. ¿Cuál es el título de todo este programa? Venceremos, ¿sí? Venceremos. Así que hoy vamos a estar tocando sobre cómo venceremos con Cristo en el santuario. También cómo venceremos como Cristo venció, eso es mañana. Y el domingo venceremos por el amor de Dios en Cristo. Así que vamos a vencer, ¿amén? Muy bien, así que antes de vencer, voy a tener una oración si pueden acompañarme. Señor y Padre, venimos ante tu presencia pidiendo tu ayuda, para que tu Espíritu Santo pueda moverse en los corazones de todos los presentes y los televidentes también. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el versículo de más importancia fundamental para la fe de los adventistas? A ver, ¿alguien sabe? ¿Perdón? Daniel 8:14. Muy bien, alguien aquí lo tenía. Yo pensaba que alguien iba a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo o algo así. Pero muy bien, dice Elena White en El conflicto de los siglos, la escritura que ha sido sobre todas las demás, el fundamento y la columna central de la fe adventista, era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Estos días proféticos han sido demostrados que terminaron en el otoño de 1844. Ella continúa diciendo, estamos viviendo en el gran día de la expiación y la obra sagrada de Cristo por el pueblo de Dios que se está llevando a cabo en este preciso momento en el santuario celestial debería ser nuestro estudio continuo. ¿Nuestro estudio qué? Continuo. En otras palabras, debemos continuar estudiando este tema que es tan fundamental y tan central, la misma columna y el mismo fundamento de la iglesia adventista. ¿Qué? ¿Que Daniel 8:14 es el fundamento? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Sigo leyendo del conflicto de los siglos, página 423. El estudio del santuario abrió a la vista un sistema de la verdad completo. La luz que proviene del santuario ilumina al pasado, al presente y al futuro. Amén. El santuario lo ilumina todo. Ella dice, el santuario es el mensaje distinguido que nos ha hecho un pueblo separado y que le ha dado carácter y poder a nuestra obra. El santuario. Eso era en página de Evangelismo 2.2.2 hasta el 2.2.5. Como un pueblo debemos ser fieles estudiantes de la profecía. No debemos descansar hasta que seamos inteligentes en lo que se refiere al santuario. ¿Están viendo un patrón? Tenemos que estudiar el santuario. Y yo le estoy tratando de decir que tú necesitas estudiar el santuario y la obra de investigación. Dice ella, el tema del santuario y del juicio de investigación debe ser claramente entendido por el pueblo de Dios. Todos necesitamos un conocimiento por nosotros mismos, personal e individual, de la posición y la obra del gran sumo sacerdote. De otra manera, será imposible para que ellos ejerzan la fe que es esencial para este tiempo. Es de suma importancia que todos debieran investigar estos temas. La sierva del Señor está diciendo que si tú no entiendes el tema del santuario y de la investigación, tenemos un problema. Cuando llegue la hora de tú ejercer la fe necesaria en los tiempos del fin, no va a poder ejercerla. Necesitas tener un conocimiento cabal del santuario para tener una experiencia de fe rica y esencial para estos tiempos. Daniel 8:14, como dijimos, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Vayan conmigo entonces a Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y esa profecía, 2300 tardes y mañanas,
culmina en el año 1844. Muchos adventistas han estudiado esto y se han dado cuenta, sí, que termina en el 1844. Pero dicen, ¿y qué? ¿Y qué? Ok, 1844, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Cómo esto afecta mi vida hoy? ¿Ah? Hoy vamos a estar tratando de ver cómo es que esto nos afecta hoy. En Daniel 8:14, como ustedes tienen en la Biblia, es un progreso que ha comenzado desde el versículo 1 en el tercer año de Belsasar. Y en ese año, durante el reino de Babilonia, Daniel tiene una visión del futuro. Y lo que dice allí es que va a haber primero un carnero, que representa Medo y Persa. Luego viene una cabra, ¿verdad? Y esta cabra tiene un cuerno y representa a Alejandro Magno en el reino de Grecia. Luego ese cuerno se cae, hay 4 reinos que salen y de esos 4, de las direcciones, sale un cuerno pequeño que es poderoso y representa a la nación romana, el imperio romano. Luego habla sobre cómo ese imperio romano empieza a tener poder religioso. Y después de ese momento hay una pausa y le hacen una pregunta, ya para el fin, ¿cuándo es que va a venir la purificación del santuario? ¿Cuándo es que va a venir este tiempo de juicio? Porque todo lo que ha acontecido en la historia hasta el mismo fin debe tener un juicio. Dios está en control de la historia y Dios entonces tiene que tener un juicio. Esa parte del santuario será purificado, Daniel 8:14, tiene un significado muy importante. Y es como ustedes saben, ustedes que han estudiado la profecía, que hay 2 fases en el santuario. La primera fase se refiere a todos los días de todo el año. Hay sangre que está entrando dentro del santuario. Pero entonces, en el día de la expiación, un día al año, es el día donde todos esos pecados son exterminados, son quitados del santuario y sacados fuera del santuario en un ritual conocido como el día de la expiación. Así que podemos ver durante todos los años, ¡guau!, están hacia adentro del santuario, pero después hacia afuera del santuario. Finalmente están sacando todos los pecados están siendo sacados del santuario, sacados del mismo nombre de Dios, porque han entrado a través de la sangre, han sido registrados allí. Y así como han sido registrados en el santuario, también en el cielo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados por la fe en Cristo, en el santuario celestial están registrados allí, un registro detallado de todos los pecados que tú te has arrepentido y confesado. Cada vez que tú confiesas tus pecados, quedan registrados allí en el cielo. Y solamente en el gran día de la expiación, el día antitípico, el día del juicio, ese registro ha de salir de nuevo y dirán, según este registro, hay personas que han sido perdonados, pero según este registro hay personas que no han sido perdonadas porque no han confesado sus pecados. Por lo tanto, en el juicio, después de investigar estos rollos, hay una decisión, quién se queda y quién no. Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 27, si me quieren acompañar, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Muchos de nosotros no nos gusta escuchar eso, especialmente en el Nuevo Testamento, porque pensamos que el Nuevo Testamento debe ser de todo amor y sencillez. Pero aquí vemos la teología del santuario claramente establecida.
En el día del juicio, si tú continúas pecando y has confesado unos pecados, pero sigues continuando en esa práctica, cuando llegue ese día del juicio, tú no vas a pasar el juicio. Eso es lo que está diciendo. El pueblo de Dios durante el día de la expiación en la tierra tenía una obra que hacer. Mientras que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solamente una vez al año, él estaba cubierto pues del santuario y nadie lo podía ver. Pero aunque él estaba haciendo una obra de expiación, el pueblo estaba haciendo una obra participatoria también. Y esta obra participatoria se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 27. Y sencillamente es esto. Ellos tenían que congregarse y afligir sus almas. ¿Qué quiere decir afligir sus almas? Bueno, en el original, en el hebreo original, esa palabra de afligir sus almas se refiere probablemente a estar en ayuno. Era un día de ayuno, un día de oración y un día de gran introspección. Ellos tenían que estar investigando sus corazones a ver si había algún pecado que ellos no habían podido dárselo al Señor. Quizás hay un pecado que usted no se ha arrepentido. Quizás hay algo que Dios te ha estado hablando ya por mucho tiempo y lo has ignorado. En el día del juicio no puedes seguir ignorándolo. Si has confesado un pecado, apártate de él completamente. Y esa es la obra que debemos estar haciendo en este tiempo del juicio investigador, que ha comenzado esta sesión desde el 1844. Comenzó con los muertos. En Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, también nosotros estamos viviendo en una era donde el juicio ha comenzado por los que han muerto. Pero no por todas las personas que han muerto, sino por aquellos que han tenido el nombre de Dios profeso. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Se dan cuenta? El juicio ha de comenzar por la casa de Dios y está comenzando desde el 1844 con aquellos que han muerto. Luego ha de pasar a los casos de los vivos. Y durante ese tiempo nosotros seremos juzgados según a lo que dice el registro. Si nosotros hemos tomado nuestros pecados y lo hemos confesado y por la sangre de Cristo están delante del trono, listo para ser exterminados del santuario, exterminados de la presencia de Dios y exterminados de tu corazón. Pero es necesario que tú hayas confesado esos pecados. Hay una escena de juicio que me gusta ver y está paralela a Daniel capítulo 8. Está en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y como le había dicho en el libro de Daniel capítulo 8, comienza una serie de movimientos históricos, proféticos, en símbolos de animales, como el carnero y el cabrito y los cuernos y demás. Pues en el Daniel capítulo 7 también tiene esa misma sesión, ese orden de eventos históricos proféticos, pero con diferentes símbolos. Así que en Daniel capítulo 7 vemos la misma progresión. Tenemos en Daniel capítulo 7 el imperio babilónico representado por un león con alas. Luego tenemos el imperio medo-persa representado por un oso que tiene una parte más grande que la otra y ahí tienen tres costillas saliendo de la boca. Luego hay otra bestia que parece un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Representa al imperio de Grecia. Luego tenemos a otra bestia que es indescriptible porque es tan fea,
pero tan poderosa también. Representa el Imperio Romano, de lo cual hay 10 cuernos que representan las naciones de Europa occidental, y de entre los 10 cuernos, 3 se caen y un cuerno pequeño empieza a engrandecerse grandemente y blasfema contra Dios en el cielo. Después de ese tiempo, para el tiempo del fin, después de todo eso, es que tenemos esta escena en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Por lo tanto, es la misma escena que ocurrió en donde dice, después de 2300 tardes y mañana, el santuario será purificado. Pues la misma escena de un santuario purificado es la misma escena que está ocurriendo aquí en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y 13 y 14. Pero esta escena es importante conocerla, porque como adventistas muchas veces nosotros cuando le preguntan ¿y qué pasó en el 1844? Yo sé, es que lo que pasa es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Pues que pasó de un lugar al otro. Y como que no tenemos el significado cabal de lo que ocurrió. Y como dijo Elena White, este significado es tan importante que te va a dar una fe necesaria, esencial para estos tiempos del fin. Debemos saber qué está pasando en el cielo. Jesús murió ya hace tiempo y resucitó. No nos podemos quedar allá. Tenemos que ir a lo que Jesús está haciendo ahora. Por lo tanto, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 nos dicen qué está pasando. Dice allí, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí tenemos una descripción de lo que está ocurriendo en el cielo. El anciano de días es Dios el Padre. El Salmo 90, versículos dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el anciano de días. Y Él toma su trono, Él toma su asiento. Y cuando se sienta, todos los miles y millones están listos para comenzar el gran juicio. Los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? ¿Se acuerdan de los libros? No sabía que habían libros, pastor. Sí, hay libros. Hay libros muy importantes que están siendo vistos por ángeles y por seres no caídos y por todo el universo y Dios mismo durante este gran día del juicio. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 nos dice uno de esos libros. Hablando sobre este asunto del juicio, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. La misma frase, también es un juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay muchos libros, pero entre ellos, el más importante es el libro de la vida del Cordero. Si tu nombre está allí, amén, gloria a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. No se regocijéis que hay unos demonios que han sido sacados por su poder. No, nada de eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Yo les digo, ese libro contiene los nombres de todos los que han entrado en el servicio de Dios. Como también Lucas 10:20 nos dice. Hay otros libros. Estos otros libros incluyen los libros de las memorias. En Malaquías capítulo 3, versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. También Nehemías
dice, Señor, acuérdate de las obras que yo he hecho y escríbelas en tu libro. Aquí en estos libros de la memoria están inmortalizadas para siempre todas las obras que han sido hechas con fe y con amor. Todo lo que tú has hecho está escrito allí. Yo cuando era pequeño decidí que era tiempo de empezar a escribir en un diario. ¿Han hecho ustedes eso? ¿Un diario? Sí, donde uno al final del día quiere decir, hoy estaba haciendo esto y lo otro. Pero yo era tan personal. Cuando era pequeño, yo no quería que nadie sepa de mi secreto. Así que yo quería asegurarme de que estén sellados esos diarios. Y hasta así yo decía, es probable que si alguien puede abrir mi diario, va a conocer los secretos míos. Así que en mi propio diario, yo decía unos símbolos. Decía, yo estoy enamorado de... Y no escribía su nombre, sino que escribía de fulana de tal. Para que nadie, si alguien viera mi diario, nadie se diera cuenta de quién yo estaba enamorado. Bueno, enamorado para aquel entonces. Gracias a Dios estoy casado ahora, amén. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay unos diarios, quizá ustedes también hacen esa práctica de tratar de escribir, como también está el diario de Ana Franca, y diario increíble, donde la vida de ella está toda registrada. Bueno, no toda, pero la mayoría. Ahora, en el cielo hay un registro de todas tus obras registradas perfectamente, detalladamente. Todo lo que tú haces, hay un ángel al lado tuyo, escribiendo todo. A ver, y tú estás ahí, y él a la misma vez. Y tú estás pensando, y él escribiendo tus pensamientos. Y entonces tú dices una palabra, y él la registra. Y tú vas para allá, y tú vas para acá, y él siguiéndote. Si tus ojos fueran abiertos, y te das cuenta que están escribiendo todo lo que tú haces, tú, mira, déjame quieto. Aquí, tú aquí, y yo allá, ¿está bien? Ok, pero no pueden hacer eso. Todo lo que hacen está abierto al universo. Y estos ángeles son fielmente escribiendo, pero tú quieres que escriban esto, especialmente las obras buenas, porque como dice, toda tentación resistida, toda maldad vencida, toda palabra de ánimo y de fervor que tú le das a un compañero, está todo fielmente escrito. Junto a cada sacrificio y cada sufrimiento o dificultad soportada por el nombre de Cristo. Todo está escrito, pero esto es para tu bien. Hay también otros libros, estos son quizás los que más tememos, los libros de los pecados. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Y en Mateo 12, versículos 36 y 37, Jesús dice, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Son palabras poderosas. Hasta los motivos secretos quedan escritos en el registro inerrante del cielo. 1 Corintios 4:5. Y cada palabra ociosa, cada acción egoísta, cada tarea sin completar, todo vicio, toda adicción secreta, toda oportunidad menospreciada, el tiempo perdido, las amonestaciones del púlpito ignoradas, todo queda registrado con detalle para ser presentado en este día del juicio. ¿Se dan cuenta cuán solemne es la ocasión? Piensen bien, sus vidas, todo está documentado. El cielo lo conoce bien. Pero muchas veces nosotros no queremos pensar que el cielo lo conoce bien y lo tratamos de esconder o excusar. Por ejemplo, cuando un niño, el papá le dijo, oye, estás sudado y hace frío afuera, quiero que te cambies la camisa, ¿me haces ese favor? Y yo, sí, papi. Ok, muy bien. Pero seguí jugando y otras cosas, y pasó una hora y él me dijo, ¿cambiaste camisa? Y yo, sí. Y entonces pasó unos minutos más tarde y él vino delante de mí
y me dijo, hijo, ¿te cambiaste la camisa como te dije? Y yo tenía todavía la camisa. Sí, la cambié. Y él me mira y me coge por aquí, yo no sé si hacen eso todavía, pero me coge por aquí, ¡ay, ay, ay! No mientas más, me dice. ¿Por qué es que nosotros tratamos de mentir delante de Dios si Él conoce todo? Como un vagabundo que quizás se cayó, ¡pum!, dentro del zafacón, y entonces cuando entra al lugar donde está quedándose, le dicen, ¿estaba en el zafacón de nuevo? No, yo no, ¿cómo va a ser? Pero, tú sabes, apesta. Por lo tanto, la evidencia está ahí. Nosotros somos esos vagabundos que apestamos delante de la presencia de Dios. Apestamos con el pecado que está dentro y fuera y alrededor de nosotros. Debemos confesar estos pecados, no tratar de esconderlos. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 22, nos siguen hablando de ese juicio. Es necesario que nosotros confesemos estos pecados, porque si no, Dios no nos puede ayudar. Y le voy a explicar eso. Porque ya hemos visto la escena de Daniel, donde el juicio tiene libros detallados de todo lo que nosotros hemos hecho. Pero no termina allí. Amén. Si fuera solamente para que nosotros seamos juzgados entre las obras buenas y las obras malas que hemos hecho, todos vamos a morir. ¿Entendido? Pero el juicio no se trata de eso. El juicio se trata de lo que está ocurriendo en el versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Este hijo de hombre viniendo en las nubes del cielo no se trata de la segunda venida de Cristo. Él vino ante la presencia del anciano de días. Y el anciano de días está en el cielo en el tiempo del juicio. Por lo tanto, este hijo del hombre es nada más y nada menos que Jesucristo. Amén. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es también nuestro juez, según Juan 5:27. Y Él también es nuestro abogado, según 1 Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Y cómo estos dos pueden ser que Él sea juez y también abogado? Pues porque en la mente hebrea, tu juez es tu abogado. Tú vas delante de tu juez cuando tú necesitas ayuda. Y tú, oh juez, por favor, haz juicio por mí y por mi familia que está tan necesitada. Y el juez está bien. Y el juez es tu abogado, Él te defiende. Jesús es nuestro abogado y juez. Y Él viene delante de la presencia de Dios. No solamente ahora están los libros escritos con todos los detalles, pero Él tiene un libro. Él tiene el libro donde dicen, mira, es cierto que Él pecó, pero mira, aquí en mi libro yo veo que Él ha confesado sus pecados y se ha apartado de sus pecados. Por lo tanto, Él es salvo. Amén. Tú ves, cuando Satanás viene con la tentación de decirte, mira, que Él ha pecado, que Él es un gran pecador, y aquí tengo los registros. Mira, que Él ha hecho pornografía y ha hablado mal a toda su familia, y Él tiene el chismocentro prendido todo el tiempo, y tantas cosas así que Satanás nos dice que está pasando en nuestras vidas. Y hay detalles que quizás nosotros pensamos que son insignificantes, y a veces los excusamos. Uy, pero no excuses tus pecados. No digas que es por tu cultura, no digas que fue porque tus padres te criaron así, no digas que no puedes cambiar, porque estos son engaños satánicos. Y cada vez que tú excusas un pecado, Satanás se está burlando de Dios. ¿Y eso qué, hijo tuyo? Burlándose de Dios. Si tú pudieras ver a Satanás burlándose de Dios, nunca jamás excusarías tus pecados, sino que los confesarías y te quitaras de él completamente. Arrepiéntete de tus pecados. Completamente. En el día del juicio eso es lo que está ocurriendo. Dios está quitando todos los pecados del santuario y de su nombre y de la galaxia, y los va a poner ¡pum!, de nuevo a donde vino todo el pecado, a Satanás. Él también quiere quitarte esos pecados de ti, pero si tú te afierras a ellos
Y tú dices, no, yo sí, yo creo en Dios, en Cristo, Él me va a salvar. Pero aquí todavía tienes tu pecadito y estás sobando, ay, qué preciosito, bien bonito. No te creas, porque esos pecados son como una bomba de autodestrucción. Y si tú te afierras a ellos, ¡pum!, vas a explotar con ellos también. No te afierres y no excuses tu pecado. Pero el que confiesa sus pecados y dice, es cierto, yo hice esto, y los pone delante de Dios y se da cuenta que Dios amorosamente siempre quiso que tú le des esos pecados. Él dice, tú no puedes hacer nada con ellos, solamente morir. Dámelos a mí, porque yo no solamente puedo morir, sino que yo puedo resucitar también. Y Cristo tomó esos pecados en la cruz, en el Calvario, y allí, en la cruz, es que Él nos hizo más que vencedores. Pero eres más que vencedor si confiesas esos pecados. ¿Te das cuenta? En Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4, hay un registro de un juicio. Dice allí que le fue mostrado a Zacarías el profeta el sumo sacerdote Josué. Este sumo sacerdote tiene que ser el hombre más santo de la nación israelita para aquel entonces. Pero ese sumo sacerdote que está delante de la presencia de Jehová está siendo acusado por Satanás. Y Satanás continúa diciendo, mira que él hizo esto y lo otro, y él es mío. Pero Jesús o Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incenso? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras, quítenselas, esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Precioso. Él podía estar delante de la presencia de Dios porque el sumo sacerdote, según la ley levítica, no puede entrar delante de la presencia de Dios a menos que haya tenido la sangre de un sacrificio. Y cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre, era el sacrificio más grande que pudo haber. Por ejemplo, habían diferentes sacrificios de corderos y de carneros y demás, pero el buey, el toro, era el sacrificio más grande. Y ese era el que tenía que ofrecer el sumo sacerdote, si él pecaba. Ahí estaba delante de Dios con sus vestiduras viles, con sus pecados. El sumo sacerdote sabía que él había pecado y Satanás lo estaba acusando, pero él decía, pero yo vengo con la sangre que representa a Cristo. Y Jesús dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Este es mío, porque él ha confesado sus pecados. Y en ese momento el ángel le dice, quitad esas vestiduras viles, no son de él más. ¡Fua! Le quitan esas vestiduras viles, se las transfieren a Cristo y Cristo le transfiere un manto de justicia precioso y digno. Este manto de justicia es la justicia de Cristo. Y esa transacción es sumamente importante que ocurra cuando tú confiesas tus pecados. ¿Qué pecados tú tienes que no has confesado todavía? ¿Hay algo en tu vida que tú todavía no se lo has dado al Señor? Si tú no se lo has dado al Señor, Él no puede decir a Satanás, Jehová te reprenda. Porque Satanás dirá, mira que Él ha hecho esto y lo otro. Y tú estás delante de Dios y tú dices, no, yo no hice eso. Pero los registros del cielo dicen, sí, tú lo hiciste. Admítelo, fuiste tú. Y si tú admites tus pecados, entonces Jesús te puede salvar. Pero si no, Dios no te puede salvar. Él con todo su poder no te puede ayudar a menos que tú confieses tu pecado y te apartes de Él. Lo primero que Él hizo fue confesar su pecado y dijo, yo solamente estoy aquí por la sangre. Luego le dijeron, quítate esas vestiduras. Si tú confiesas tus pecados, es tiempo que te quites esos pecados de ti. Quítatelos. Lo que sea. Juegos, muchos juegos, quítatelos de ti. Es tiempo que te los quites. ¿Cómo yo me quito eso? Es tan difícil, es una adicción, no puedo. ¿Qué hago, pastor? Te digo,
es tan fácil como quitarte vestiduras viles. Y tú haces eso todos los días si te bañas todos los días, ¿no? Tú te quitas la ropa y la pones en el hamper. ¿O cómo dicen eso en español? Hamper. Ah. Ahí está. Tan sencillo. Pero muchos de nosotros tenemos esta práctica, y yo también la tengo. ¿Sabes? Dios me perdone, pero cuando yo me tengo un gabán o algo así, o ropa de la iglesia, yo me la quito, la pongo en un gancho y la pongo de nuevo en el closet. Y entonces la próxima vez vengo y la uso de nuevo, para no tener que estar lavando la ropa todo el tiempo. Pero Dios dice, no hagas eso en lo que se refiere a lo espiritual. No tomes tu ropa, la confieses, Señor, perdona mis pecados, y la pone en un gancho y la pone en el closet. Luego, el próximo día, te pones la misma ropa, y luego, Señor, confieso mis pecados, y la pone allí. Oye, después de hacer eso muchas veces, ¿tú sabes qué? ¡Apestas! Y así también apestaba el sumo sacerdote, pero él confesó sus pecados. ¿Y cómo confesó sus pecados? Dios lo pudo perdonar. Dios necesita tu firma. La firma en el documento que dice transacción. Yo le doy mis ropas y Él me da sus vestiduras. ¿Amén? Es tan simple como confesar y apartarse de los pecados. En Mateo capítulo 22, 11 al 13, hay una historia interesante. Es la parábola de las bodas. Había un rey rico que tenía un hijo y él se iba a casar y invitó a todas las personas que eran amigos de la familia a que vinieran y asistieran a esa boda. Pero todos empezaron a hacer excusas. Que no puedo venir porque esto y lo otro, porque me casé, porque también tengo un buey, tengo un plano y yo no sé qué. Así que no vinieron. El rey se enfogó y dijo, espérate, pero mi hijo se va a casar. Necesito que traigan a todas las personas, ya sean buenas o malas, díganle que vengan, que todo está preparado. Así que fueron los siervos y empezaron a predicar el evangelio y vinieron muchas personas y estaba lleno el salón de personas. Amén. Ese salón representa a todos los profesos seguidores de Cristo. Pero, así como nosotros vivimos en el tiempo del juicio, los profesos seguidores de Cristo han de ser juzgados. Por lo tanto, sale el padre de la boda y empieza a caminar entre aquellos que han sido invitados. ¿Cómo estás? Se ve muy elegante, gracias a Dios, ¿sí? Y él le había dado un boleto para que fueran a Leonardo's Tuxedos y tengan la ropa de la boda. Pero había una persona que no se puso estas vestiduras. Escuchen lo que dice el recuento. Mateo 22, 11 al 13. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda. ¿Se dan cuenta? El rey vino a ver. Cada vez que en la Biblia tú veas que está viendo, se refiere que Dios está juzgando. Es un juicio de investigación. Y en los juicios de las cortes de hoy, eso es muy, muy sencillo. Se llama el juicio de descubrimiento. En inglés, discovery. Es el momento de ver cuál es la evidencia, qué es lo que está pasando. Y Dios está viendo y se dio cuenta que hay uno que no tiene las vestiduras que Dios le puso, que Dios le dio para que él se pusiera. Y él las tenía allí en un gancho y él con sus propias vestiduras. Y le preguntó en el versículo 12, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? No teniendo vestido de boda. Mas él cerró su boca, enmudeció, no podía decir nada. Así también quedaremos nosotros en el día del juicio si tenemos nuestras propias vestiduras sin confesar. ¿Cómo tú entraste aquí, amigo? Tú me llamas Señor y Salvador y dices que yo soy tu rey y me adoras y cantas y todo lo demás. Pero ¿cómo tú dices que eres mi amigo si no tienes mis vestiduras? Y él no pudo decir nada porque la evidencia de los registros detallados estaba delante de él. Entonces el rey dijo a los que lo servían, atadlo de pies y de manos, tomadle y echadle fuera
en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta? El juicio comienza por aquellos que son cristianos, por aquellos que dicen que son adventistas. Y en ese juicio, que ha comenzado desde 1944, primero comienza por aquellos que han muerto. Pero muy pronto, nadie sabe cuán pronto, ya han pasado más de 100 años, muy pronto ha de pasar los registros de los casos de los que están vivos. Y cuando ese tiempo llegue, ¿qué dirá Jesús? Amigo, ¿cómo entraste tú a esta iglesia? ¿Y por qué no te has puesto las vestiduras blancas que yo he provisto? ¿Cómo puede ser que tú has confesado tus pecados, pero sigues poniéndote esos pecados cada mañana? ¡Quítatelos de ti! El tiempo del juicio es para que tú te quites de ti todos esos pecados. Antes que venga el Rey, Cristo Jesús, a investigar tu corazón en el tiempo del juicio, es necesario que tú hagas una investigación de ti mismo. Hazte un juicio y tú puedes mirar a tu corazón y decir: Señor, ¿hay algo que hay en mí? Pregúntate, ¿tienes paz para con Dios? ¿Hay alguna adicción mala o un hábito que no has podido vencer? Pregúntense, ¿hay algún pecado que no ha sido confesado en tu vida? ¿Estás viviendo a la luz que te ha dado Dios? Deja que tu oración sea como el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese debe ser nuestro deseo, nuestra oración, para que el Señor pueda tener registro de nuestros pecados, que nosotros podamos confesar delante de Él y que Él pueda limpiarnos completamente en esta hora del juicio. ¿Se dan cuenta de la importancia del 1844? Estamos viviendo en los últimos eventos de la historia. Y Dios, en su juicio, ha de tomar cada caso individualmente. ¿Hay alguno aquí que desea confesar sus pecados, quitarse esos vestidos y ponerse los vestidos de Cristo? ¿Hay alguien que quiere tomar esa decisión y decir: Señor, si hay alguien quizá aquí o que nos está escuchando por televisión que tiene y sabe que tiene un pecado, porque el Espíritu Santo, Él es el que convence de pecados, no yo. Yo no los conozco, pero el Espíritu Santo los conoce y Él está convenciéndolos. Si hay alguno aquí que tiene pecado, en esta mañana, gracias a Dios que ustedes vinieron, amén. En esta mañana, dedícate a confesar esos pecados y libérate de todos los pecados que tengas. Última historia. Mi amigo se llama Elton, en la iglesia. Cuando yo llegué, su vida estaba atrapada de diferentes de pecado, aunque él había sido bautizado ya por más de 10 años. Él estaba yendo a diferentes clubes y tenía una novia que no era de la iglesia y estaba experimentando con diferentes cosas. Tenía una adicción a los videos y una adicción a música mundana. Un joven como cualquier otro que viene a la iglesia y como tienen talentos de música pueden venir a la plataforma, porque nadie sabe los pecados que están escondidos. Nadie sabe excepto Dios. Y nosotros pensamos que todo está bien después que podemos ir y pedirle perdón al Señor y luego volverlo a hacer y decir: el Señor me va a perdonar de nuevo. Y no nos damos cuenta que tenemos que quitar nuestros pecados. Pero gracias a Dios, yo he estado viendo un cambio en la vida de él. Desde que él conoció este entendimiento del juicio,
él y yo empezamos a estudiar esto del juicio, y a estudiar el santuario, y a estudiar que no solamente Dios quiere restaurar el santuario celestial, sino también restaurar el santuario de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y Él ha estado tomando decisiones muy importantes. Él dejó a la novia que no era de la iglesia. Él también dejó de escuchar la música mundanal. Y Él dejó de decir palabras malas, de tratar mal a su mamá. Él dejó de ir a esos clubes y diferentes lugares que son prohibidos, amén. Pero había todavía una cosa que lo ataba, y era el Xbox. ¿Saben qué es el Xbox? El videojuego. Y aunque estaba él venciendo por la gracia de Dios, venciendo, todavía había una cosa que lo estaba atando. Finalmente, en esta semana, él me llama y dice: estoy libre. Estoy libre. Tomé el Xbox y lo saqué de la casa. Ya alguien más lo tiene, yo no lo tengo. Y ahora estoy libre. Adiós, hombre viejo. Y decía eso con lágrimas saliendo de sus ojos. Ya no es el hombre pasado, ahora es una persona nueva. ¿Y tú quieres tomar esa decisión? ¿Quieres confesar tus pecados y apartarte de ellos? De eso es lo que se trata. Cuando Cristo vino a esta tierra, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Eso es lo que se refiere. Un reavivamiento verdadero que ha de ocurrir en el tiempo del fin comienza con un arrepentimiento verdadero. Reavivamiento, primero con arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. ¿Quieres confesar tus pecados? Yo también. Yo también. Yo tengo pecados que tengo que confesar. Y le digo: Señor, por tu gracia, ayúdame a ser un vencedor. Y tú, por la gracia de Cristo, serás un vencedor. Hay alguien que quiere públicamente decir: hay un pecado que yo tengo y quiero ponerme de pies y decir: Señor, tú sabes, ya yo no quiero ser igual. Renuévame, oh Señor. Recuerda, día grande viene, un día grande y cerca está. Cuando oíd pecadores, no os conozco, el Rey dirá: oh hermano, apercibido está. ¿Te hallas listo? ¿Te hallas listo para el fallo del gran tribunal? ¿Te hallas listo para el tribunal? Debemos estar listos tomando esa decisión de confesar nuestros pecados. Si es así tu decisión y tu deseo, ponte de pie si es que el Espíritu Santo te está diciendo: hay algo que realmente quiero confesar. No te pongas de pie si ya lo hiciste esta mañana, porque quiero que hoy, en este momento, tú tomes una decisión y decir: yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Apártame de mis pecados y ayúdame a vivir una vida santa y victoriosa en este tiempo del fin. Oremos. Señor y Padre, te agradecemos por tu gran amor y poder. Tu poder está en Cristo Jesús, pero sabemos por los registros que Jesús no nos puede perdonar y no nos puede salvar a menos que nosotros confesemos nuestros pecados de todo corazón. Danos la victoria, oh Señor, ahora te lo pedimos. Confesamos nuestros pecados. Escucha la oración de cada cual. Escucha, oh Señor, el clamor de cada cual que dice: perdóname, oh Señor. Tú sabes que yo he estado haciendo esto. Ya no quiero ser igual. Ayúdame. Y hoy tomamos la decisión de quitarnos esas vestiduras viles, ponerla en el hamper de nunca más y ponernos las vestiduras de Cristo. Darle la seguridad de cada uno aquí presente que tú le has dado ese manto y que lo pueden tomar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Gracias.